Hola, hola, el Señor les bendiga. Eh, Le damos gracias al Señor por un día más de vida, día lunes comenzando la semana. Como habíamos quedado de juntarnos 14 horas, son las 14:25 minutos, perdón, 28 minutos. Vamos a comenzar nuestra eh, clase número 7, con el tema El mundo de Satanás. Esta clase la comenzamos el día lunes pasado, ¿ya? Bueno, lamentablemente el día viernes, les pido la disculpa, no me pude conectar. Así que bueno, ahora le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de poder conectarme con ustedes. Amén. Vamos a continuar con la clase número 7, el mundo de Satanás. Muy importante para nuestra vida de fe, también como personas, como cristianos también, conocer también a nuestro adversario. Dice la palabra que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Él se viste de ángel de luz, se disfraza, ¿cierto? Como un ser bueno, se viste de oveja, pero solamente el disfraz es un lobo rapaz. Los lobos matan, ¿cierto? A las ovejas, a los cabritos. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo, comenzamos, ¿cierto? Haciendo un resumen de la clase pasada. Mis hermanos, habíamos comenzado ahí leyendo el libro de San Juan, capítulo 13, el verso 1 y verso 2. Cuando recordar, ¿cierto? Haciendo un resumen de la clase pasada, recordar que Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote de entregar a Jesús, de vender a Jesús. Ahí podemos ver que Satanás eh, manipula nuestra mente, nuestros pensamientos. Yo le decía que muchas veces pensamos que a lo mejor vamos a ver un ser maligno, feo, así con cuernos, cachos, dientes de oro, nos va a atemorizar. No, Satanás es sutil, se viste de ángel de luz, y es donde trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Tenemos un corazón invisible. No es este corazón que el que bombea la sangre, sino que hay un corazón invisible donde están nuestros pensamientos. Están ahí también nuestros deseos. Ahí trabaja Satanás. Y veíamos, ¿cierto?, como Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote de entregar a Jesús. Después Judas Iscariote, arrepentido, ¿cierto?, fue a devolver estas 30 monedas de plata. Los sacerdotes le decían, los fariseos, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces él se sintió culpable, y ¿qué hizo? Se suicidó, se quitó la vida. Así muchos cristianos se suicidan, se matan, se apartan del Evangelio por los errores, por las malas decisiones, por la culpabilidad que hay. Pero qué importante que podamos descubrir, como dice el apóstol Pablo en el libro Romanos, esto es importante. En el libro Romanos capítulo 7 habla de que del verso 15 en adelante, por ejemplo, verso 17, dice el apóstol Pablo, quiero hacer el bien y no puedo, por el mal que está en mí, por el pecado que está en mí. Entonces ahí nos damos cuenta de que en sí el pecado está en nosotros. Mire, Romanos capítulo 7, está en nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque un día entró el pecado al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Entró el pecado. En el libro de Romanos, capítulo 7, dice, mire, el verso 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, y si yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Entonces el apóstol Pablo hace este descubrimiento. La naturaleza es nuestra. ¿Por qué? Pues él decía, quiero hacer el bien y no puedo. Y yo sé que esto en mí, esto es, en mi carne, el pecado, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Nuestra intención es hacer el bien, pero no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros entró el pecado. Dice en el libro Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el apóstol Pablo hace este descubrimiento, mis hermanos, que en nosotros está el bien. Que en nosotros no está el bien, sino que está el mal, está el pecado. Queremos hacer el bien y no podemos. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender esto que está en nosotros, dentro de nosotros, el pecado, esta naturaleza pecaminosa. Entonces, ahí trabaja Satanás, trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí trabaja Satanás. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Como leíamos Juan 13, verso 1 y verso 2, dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces ahí podemos ver cómo trabaja Satanás. ¿A dónde trabaja? En nuestra mente, en nuestro corazón. Pero yo hablo de este corazón invisible, donde están los pensamientos, los deseos nuestros. Ahí trabaja Satanás. Entonces así también podemos ver que Satanás también puede entrar a las personas. Vemos y tomábamos el ejemplo del endemoniado de ganadero. Este endemoniado, cierto, que tenía una legión. Y que le rogaba a Jesús que no la atormentase. Y le pidió que le echara ¿a dónde? A los cerdos. También podemos ver que Satanás, ¿a dónde se puede manifestar? En los animales. En este caso, en los cerdos. ¿Qué pasó con los cerdos? Dice que el Señor envió a esta legión a un hato de cerdo que andaba. Y estos cerdos se fueron por una quebrada y murieron ahogados en el mar. Entonces podemos ver cómo Satanás trabaja, ¿cierto? Así también vemos cuando Jesús, ¿cierto? Le dijo a Pedro también, le decía a Pedro, te reprendo, Satanás. Porque Pedro, cuando Jesús dijo que él iba a morir, Pedro le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Por qué va a morir? Y mire, ¿qué sucedió? El Señor le dijo a Pedro, te reprendo, Satanás. Entonces podemos ver con estos dos ejemplos, o tres ejemplos bíblicos, de Judas Iscariote, del endemoniado de ganadero, tomando el ejemplo de los animales también, de los cerdos, también el ejemplo de Pedro bíblico, que Satanás, el diablo, trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, veíamos también que Satanás fue expulsado del reino de los cielos por querer ser igual a Dios. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 13, dice, al 15 dice, tú que dices, en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, seré semejante al Altísimo. Entonces Satanás, entró la codicia, el deseo de Satanás era ser igual al Señor, igual a Dios. Entonces yo decía, ¿cómo una criatura va a ser igual a su creador? Imposible. Ese es el gran pecado. Y este pecado, lamentablemente, mis hermanos, Satanás se lo transmitió a Adán y Eva. Satanás fue expulsado del reino de los cielos. Dice la palabra que junto a la tercera parte de los ángeles fue expulsado al reino de los cielos. Y que el Señor preparó el infierno para Satanás y sus demonios. Pero mientras Satanás aún no es echado, enviado a ese lugar, ¿qué hace Satanás? Trabaja, ¿cierto?, en el corazón de las personas. Así como puso este deseo en Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué deseo? De ser igual a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahí en el libro también veíamos el libro de Mateo, mire, capítulo 25, dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está
hablando, ¿cierto? Mateo, de que va a llegar un momento que el Señor va a separar la oveja de los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Los que creyeron en Jesucristo. En el Salvador Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para salvar al mundo, para todo aquel que cree. Amén. Porque no envió Dios a Jesús, a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y todo aquel que cree ya es salvo, el que no cree ya es condenado, dice la palabra del Señor. Entonces todo aquel que no cree en Jesucristo va a ser condenado, va a ser enviado al infierno. Entonces el Señor preparó el infierno para Satanás y sus demonios. Pero lamentablemente este deseo de querer ser igual a Dios, Satanás lo transmitió ¿a quién? A los hombres, ahí en el huerto de Edén, a Eva. Mire, yo quiero invitar al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Perdón, sí, capítulo 3, sí, claro. Génesis capítulo 3 dice: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, mire. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí vemos dos cosas importantes: que Eva no estaba bien enfocada en el Evangelio, llevaba un Evangelio de acuerdo a la palabra del Señor y también a su pensamiento, a su forma, a su manera. Lamentablemente hay mucha gente hoy en día que lleva un Evangelio a su forma, a su manera, o mezclan el Evangelio con sus pensamientos. Porque nunca le dijo el Señor a Adán del árbol que estuviera en medio, o que nunca tampoco le dijo que se acercara al árbol, si no iban a morir. Solamente le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esto es importante. Entonces mucha gente lleva un evangelio mezclado con la palabra y sus pensamientos. Aquí podemos ver que Eva no tenía claro el evangelio, la palabra del Señor, cuando el Señor le dijo a Adán que no comieran del árbol de la ciencia y el bien y el mal, porque si comían de él iban a morir. Mire, para que podamos confirmar esta palabra, ahí mismo en Génesis capítulo 2, el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Esa era la palabra del Señor. Pero Eva, podemos ver que tenía una mezcla entre la palabra del Señor y sus pensamientos. Y Satanás dijo: esta es la mía, esta es mi oportunidad, para, cierto, confundir a Eva. Porque cuando nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, cuando nosotros no estamos bien fundamentados en el Evangelio, lamentablemente son puertas abiertas para que Satanás pueda aún más confundirnos. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Provocó, ¿cierto?, que desobedeciera la palabra del Señor, y logró Satanás que Eva comiera del fruto de la ciencia y el bien y el mal. Dice, mire, sigamos leyendo Génesis capítulo 3, ahora el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Primera mentira. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Sí o no? Primera mentira. Y después dice el verso 4, entonces, el verso 5, si no, ¿qué sabe Dios? Que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Mire, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que transmitió Satanás a Eva? El deseo que estaba en él de ser igual a Dios. ¿A quién?
a todos los hombres. Cuando habla de Adán y Eva, esto fue traspasado a todos los hombres. Sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué sucedió ahí? Entró Eva, escuchando la palabra de Satanás, entró la codicia a su corazón. La codicia. ¿Y qué sucedió? Mira el verso 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué logró Satanás ahí, mis hermanos? ¿Qué logró? Traspasar el pecado, ¿cierto? Este pecado, este es el gran pecado. Este es el pecado más grande, se puede decir. A veces creemos que el pecado que desagrada a Dios, el robar, el mentir, sí, sin duda son pecados, pero este es el pecado que realmente desagrada a Dios. Este pecado que entró un día a Satanás estando en el cielo, siendo un querubín, una criatura de Dios, ser igual a Dios. Entonces, que eso provocó que el Señor lo expulsara a él y a sus ángeles, la tercera parte de los ángeles del cielo. Y el Señor, que hizo el infierno para ellos. Pero Satanás, como aún no es enviado al infierno, mientras que hace, engañar al hombre. Y fue, ¿cierto? Y vino a la tierra y engañó a Adán y Eva. Y comieron, ¿cierto? Y logró engañarlo, y ellos comieron de este fruto, desobedeciendo la palabra del Señor, siendo que el Señor le había dicho que no comieran del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque el día que comieran morirán. Ellos murieron. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente, porque se desconectaron de Dios al obedecer, al desechar la palabra del Señor y obedecer a la palabra de Satanás. Se convirtieron en esclavos de Satanás. Entonces eso sucedió, mis hermanos. Entonces, el aceptar el engaño de Satanás, la gente come del fruto de la ciencia del bien. La gente come del fruto de la ciencia del bien y el mal. Por eso, cuando la serpiente escuchó a Eva decir, ni lo toqueréis, sabía la mujer, no solo estaba creyendo en la palabra de Dios, si se fija, ¿no?, en su corazón, sino que se encontraba mezclando con su pensamiento. Por eso directamente le dijo, no moriréis. Entonces fue la oportunidad que tuvo Satanás para engañar a Eva, porque estaba mezclando su pensamiento con la palabra. Entonces veíamos, ¿cierto?, lo que sucedió en Génesis capítulo 3. También la Biblia dice, no está mostrando la codicia, ¿cierto? No está mostrando la codicia de Satanás. Y como además esta la traspasó, ¿cierto?, al corazón de Eva en el momento en que ella lo escuchó. No solo está aceptando lo que hizo, sino también el corazón del diablo. ¿Se fija, no? No solamente ese es el pecado, realmente, no exactamente lo que ella hizo, no solamente lo que ella hizo, sino que también aceptar el corazón de Satanás. Aceptar el corazón de Satanás. Y este corazón, ¿cierto?, ya no era el corazón de Dios en Eva, sino que el corazón de Satanás, por haber aceptado la palabra de Satanás. Así como es como Eva ya no tiene su propio corazón, sino el de Satanás. ¿Se fija, no? ¿Por qué? Porque aceptó el corazón de Satanás. Y se desconectó del corazón de Dios, se desconectó. Entonces ahora Eva, su corazón ya no era el corazón de Dios, sino que el corazón de Satanás. Y este corazón fue traspasado a todos los hombres, a todos los hombres. Luego de morir, dice, luego de mirar el fruto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, como la llama, ¿cierto? El cual comió así como ella. Aparece en el vocablo codiciable, que quiere decir esto. Cuando Eva aceptó la voz de Satanás en su corazón, comienza a producirse la codicia. ¿Se fija, no? Cuando Eva aceptó en la palabra de Satanás, ¿qué se produjo en su corazón? La codicia. Ah, sí, como el fruto era abierto,
como el fruto serán abiertos mis ojos, como del fruto, ¿cierto? Y serán abiertos mis ojos, y podré ser como Dios. Sobre éste sabré qué es el bien y qué es el mal. Recibiendo este pensamiento comió. Entonces, en el momento que ellos comieron, ellos, ¿cierto? El hombre, Adán y Eva, cuando hablo de Adán y Eva me refiero a todos los hombres. El hombre tiene, ¿cierto?, el discernimiento entre el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y lamentablemente el hombre vive bajo esa regla, lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que mucha gente juzga y condena y dice, yo soy mejor que ella, yo soy mejor que él. Y cuando la persona comete algún error, está la culpabilidad, por tu culpa, por tu culpa. Entonces la gente vive bajo ese concepto, bajo esa regla, la regla del bien y el mal. ¿Se deja, no? Ciertamente llegó la muerte a ellos, la muerte espiritual, ¿cierto? Cuando muere el espíritu del hombre, ellos pierden la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Entonces, el hombre, Adán y Eva, no murió físicamente, sino que murieron espiritualmente. Porque el hombre que hace, pierde la sensibilidad de escuchar la palabra de Dios. Ya no pueden comunicarse con él. Ya el hombre no se puede comunicar con Dios. Por eso la Biblia dice que el día en que comieron el fruto de la ciencia del bien y el mal, entró el pecado en el mundo, en cada uno de los hombres. Por eso naturalmente recibimos el pecado. Desde un principio toda la humanidad estaba en el pecado de Adán, en su simiente. Por eso para Dios todos los hombres del mundo son iguales a Adán. Entonces el día que él comió del fruto de la ciencia del bien y el mal, no solo Adán recibió la sentencia de Dios, sino cada uno de nosotros. Todos los hombres del mundo, usted y yo recibimos la sentencia, recibimos el pecado de Adán. Dios dice que al nacer en este mundo ya somos pecadores. Por eso, como no tenemos sensibilidad hacia el Señor, no nos damos cuenta de este hecho. Debido a esto, Jesucristo nos dice que os es necesario nacer de nuevo. Entonces, para que nosotros podamos salir de este estado, ¿cierto?, de condenación, el hombre tiene que nacer de nuevo. Así como le dijo Jesús en el libro de San Juan, capítulo 3, a Nicodemo, de cierto te digo, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer cómo? A través del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? El agua es el Evangelio, la palabra, que nos lava, nos limpia de todo pecado. Y por haber creído en este Evangelio, que es poder de Dios, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, ahí en el libro Romano, capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, para que nosotros podamos ser salvos de esta condenación, producto de este pecado que entró en Adán al mundo, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Amén. Por eso que Jesús le decía a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Se refiere al agua como a la purificación de nuestros pecados. El Evangelio, como dice en Romanos capítulo 1, verso 7, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Entonces, primeramente debe ser justo el hombre, recibir la salvación y luego renacer, es decir, nacer de nuevo. Una vez hechas ambas cosas, podemos conversar espiritualmente con Dios. Y al nacer de nuevo, sucede este maravilloso. Nos convertimos en hijos de Dios y nos volvemos a relacionar con Dios, nos conectamos con Dios nuevamente. Y esto es maravilloso. ¿A través de quién? De Jesucristo el Señor. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, habían dos grupos de personas. Estaban, por ejemplo, los escribas, los fariseos, hombres que se encontraban buenos a sí mismos, hombres que se encontraban justos porque estaban al servicio de Dios, porque ayunaban, porque servían a la iglesia, al templo. Pero Jesús, como les dijo, hijo del diablo, generación de víboras, porque ellos no sabían que en ellos estaba el mal, este pecado que entró al mundo. ¿Por quién? Por un hombre
que en ese hombre Adán. Cuando Jesucristo vino al mundo, al ver a los fariseos, seduceos, escribas, maestros de la ley y sacerdotes, todos aquellos que servían al Señor, lo exhortó diciendo: generación de víboras, ya que su padre es el diablo. Pero Satanás no solo es el padre de aquellos grupos, sino también del el nuestro. Satanás, ¿cierto?, es el padre de todo el mundo. Cuando entró el pecado al mundo, ¿por quién? Por un hombre, como dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la verdad. Por medio de Adán somos pecadores, pues de él recibimos el pecado y con ello la sentencia de muerte. Pero no así estos hombres, que eran hombres que se encontraban justos, hombres buenos, porque estaban al servicio de Dios. Pero Jesús, ¿a quién se dirigió? A los pecadores, porque Él dice que vino no a justos, sino que a pecadores. Lamentablemente estos hombres, fariseos, judíos, sacerdotes, maestros de la ley, escribas, se encontraban hombres justos, hombres buenos, no sabiendo que en ellos estaba el pecado. Ellos que tenían que haber dicho: Señor, ten misericordia de nosotros, porque también somos pecadores. Así mucha gente hoy en día le cuesta aceptar que quiere hacer el bien, mucha gente le cuesta aceptar que nosotros está el mal, está el pecado, que nacimos pecadores, que estamos condenados a la muerte. Y la gente no, dice: yo no soy mala, no soy pecador, es más, yo soy bueno, hago buenas obras. Como estos fariseos. Y es más, a la gente no acepta cuando le decimos que es pecadora. A la gente no acepta cuando le decimos que en ellos está el pecado, que están sentenciados a muerte. No, yo no soy bueno, o sea, yo no soy malo. ¿Por qué? Porque con sus obras quieren alcanzar la justicia de Dios, quieren llegar al cielo. Todos los humanos, según su conciencia, creen que son pecadores y que irán al infierno. Sin embargo, hasta que descubren cuál es su verdadero destino, no son capaces de pedir a Dios: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador, e ir al infierno. Entonces es importante que el hombre reconozca su condición de pecador y decirle al Señor: ten misericordia de mí, porque estoy destinado al infierno. Mientras no entiendan ese punto, siempre procurarán ser buenas personas, hacer buenas obras, guardar los mandamientos, evitando transgredir la ley. Pero aunque lograra hacer solamente buenas obras y cumplirá todos los mandamientos, no hay nada que pueda ganar por ellos, ya que desde el nacimiento cada hombre carga consigo el pecado y la muerte. ¿Se fija? El hombre puede hacer muchas cosas, puede hacer muchas buenas obras, pero mientras el hombre no descubra que en él está el pecado y producto del pecado la muerte, el hombre no puede hacer nada. Solamente mirar al cielo y decir: Señor, ten misericordia de mí. Entonces estamos en esta segunda sesión, ¿cierto?, de la clase número 7 de la Escuela de Teología Misión Buenas Nuevas. Tiene nuestro director, el Pastor Joaquín, con el tema El mundo de Satanás. Entonces, estamos en la segunda sesión y hasta aquí hemos descubierto, ¿cierto?, que nosotros está el mal, está el pecado, que Satanás traspasó el pecado a todos los hombres a través de Adán y Eva. Pero hay mucha gente que cree que no es pecadora, así como los fariseos, como los judíos. Así también hay gente en las iglesias que creen porque le sirven al Señor, porque se congregan, en ellos no está el mal, no son pecadores. Pero mire, debido a que la sentencia a muerte ya fue determinada, la ley no puede resolverla. Por eso Dios no cuenta nuestra propia obra como la justicia. Para Él no hay diferencia entre aquel que está, mire, esforzándose a cumplir los mandamientos y los que no lo hacen, sino que transgreden la ley. A diario, ambos son exactamente igual a Dios. Entonces, hay dos grupos de personas: los que quieren cumplir la ley y los que no la quieren cumplir.
Pero para Dios, todos son pecadores. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo le decía a los judíos, ¿cierto? Hombres que no aceptaban que ellos eran malos, porque eran el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, como fariseo, ¿cierto? Tomando la posición de fariseo, le decía, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se refiere a ellos cuando dice ellos? A los gentiles, a los pecadores. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no son del pueblo de Dios. Como por ejemplo, chileno, boliviano, peruano. Todo lo que no es del pueblo de Dios, de Israel, son los gentiles. Pero así también el apóstol Pablo aquí le está aclarando en el capítulo 3, verso 9, a los fariseos, a los judíos, que todos somos pecadores. Por eso le dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Se fija? Según esta palabra, los gentiles se encuentran bajo la ley, bajo el mandamiento de Dios. No lo hacen. Aquí explica que los gentiles, es decir, aquellos que no adoran al Señor, no tienen la relación con los 10 mandamientos, sino que viven como pecadores. Por eso todo el mundo puede identificarlos con facilidad como pecadores. Los judíos desde niños, ahora vamos a hablar, ¿cierto?, de los judíos, porque podemos ver quién eran los gentiles, que no estaban bajo la ley y se consideraban como pecadores. Y ahora vamos a ver en el estudio los judíos, dice, los judíos desde niños se esfuerzan en cumplir los mandamientos. Ellos no comen carne de cerdo, por ejemplo, buscan no transgredir la ley, tampoco mantienen contacto con los gentiles, cuidan encarecidamente su forma de vivir. Por eso hay una diferencia muy grande entre judíos y gentiles, aunque es solo por nuestra vista y por juicio, ya que según la palabra de Dios, que es más importante que nuestros pensamientos, dice que son iguales. Todos son iguales, judíos y gentiles. Amén. Así que Dios les bendiga. Aquí hemos descubierto que todos el mundo está bajo pecado, judíos y gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Dice, todos están bajo pecado, es decir, son todos pecadores. Qué importante descubrir esto, mis hermanos. Porque bueno, el pueblo de Israel es muy orgulloso. Porque dicen somos el pueblo de Dios. Pero también podemos darnos cuenta que en ellos también está el pecado. Este pecado que entró al mundo, ¿por quién? Por Adán. Eso es lo que ellos no descubren, que en ellos también está el pecado. Ellos creen porque cumple la ley, porque se esfuerzan, son buenas personas y van a alcanzar el cielo. No. El apóstol Pablo aquí está diciendo, somos todos pecadores. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender esto, mis hermanos. Amén. Así que Dios les bendiga. Mire, sigamos. Ya nos queda poco para terminar el estudio. Cuando Jesucristo vino al mundo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, todos los escribas y fariseos debían reconocer delante de Jesús, Señor, somos dignos de entrar en el infierno, porque somos pecadores. Aunque estamos estudiando la Biblia, practicamos los mandamientos. En nuestros corazones está acumulado el pecado. Por eso somos dignos de muerte. También los judíos tenían que reconocer su condición. Decir, somos dignos de muerte, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Pero lamentablemente no lo hicieron. De haberlo hecho, ellos habrían ido al río Jordán a recibir bautismo por medio de Juan el Bautista, así arrepentirse. Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo. La palabra dice que ellos voluntariamente rechazaron la voluntad de Dios.
pues pensaban que para ellos no era necesario arrepentirse debido a que consideraban que se consideraban mejores, mucho más que los publicanos y rameras. Veamos el versículo 10 al 12, ¿cómo dice? ¿Cómo está escrito? En el libro de Romanos capítulo 3, versos 10 y 12, que dice, mire, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mire, ni siquiera uno. Esta es la sentencia de Dios hacia nuestra obra. Dice, no hay justo ni aun uno. Luego, lo más importante, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. No obstante, aunque la palabra de Dios dice esto, los hombres dicen ser buenos. Se fijan, ¿no? Algunos creen que son buenos, otros malos, y juzgan según sus obras. Así se produce una diferencia entre la palabra de Dios y su razonamiento. Esto es la manera de Satanás trabaja, engañando, plantando en la humanidad el pensamiento de tener el poder para hacer el bien. El hombre cree que tiene el poder para hacer el bien y este es un engaño a Satanás. Al comer el fruto de la ciencia del bien y el mal, los hombres recibieron la condenación recibieron el conocimiento acerca de lo bueno y lo malo. Así, cada uno tiene su propio razonamiento y regla que es lo bueno y lo malo. Por ello, se esfuerzan en hacer el bien y evitar hacer el mal. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, verso, como decía, el 18 y el 19, dice así, mire, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Luego el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Claramente él no quiere hacer el mal, pero no podía controlarlo. Finalmente reconoció el origen de esa maldad en el versículo 20 y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo descubrió esto, mis hermanos. Entonces no es que él estuviera pensando en hacer mal, sino que el pecado que se encuentra en él es el responsable. Claro, porque mucha gente quiere hacer el bien y no puede. Y no podemos. Por eso que la gente, aunque diga, no, yo soy buena, yo hago buenas obras, a la verdad, la intención es buena, pero no podemos porque nosotros está el mal, está el pecado. No hay justo ni aún uno. Además, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno, como dice en Romanos capítulo 3, versos 9, 10 y 11 y el 12. La gente acepta con facilidad, no hay justo ni aún uno. La gente acepta eso, pero mire, ya que acepta, ahí se encuentra de acuerdo con su pensamiento y conciencia. Sin embargo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Casi el 99% de las personas no está de acuerdo con esta palabra. ¿Por qué? Porque la gente cree que es buena o puede hacer el bien. Pero el apóstol Pablo decía, quiero hacer el bien y no puedo, por el mal que está en mí, por el pecado que está en mí. Si le decimos a alguien, usted no hace el bien, la gente se enoja. ¿Se fijan? Cuando vemos a la gente que se procura por ser buena, se esfuerza para ser buena, y le decimos que no puede hacer el bien, la gente se molesta, se enoja. ¿Pero cómo que no puedo hacer el bien y no ve lo que estoy haciendo? Esto es bueno. La gente se enoja, se molesta. La gente se enoja porque cree que puede hacerlo. Lo intenta y buscan cumplir los mandamientos. Quieren amar a Dios y al prójimo. Está siendo bueno. No está transgrediendo la ley, pero está rechazando la palabra de Dios. Entonces la gente vive una vida con su pensamiento.
que cree que con su justicia, con sus obras, haciendo el bien, puede agradar a Dios, pero no está aceptando la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Que dice que en Él está el mal, está el pecado, y que no puede hacer el bien aunque quiera, no puede hacer el bien. Esa es la palabra del Señor. Como decía el apóstol Pablo, quiero hacer el bien y no puedo por el mal, por el pecado que está en mí. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De la misma manera, los fariseos, escribas, sacerdotes, no podían aceptar esta palabra porque se encontraban engañados por Satanás. ¿Se fijan, no? El engaño a Satanás. Por sí mismo creían que estaban haciendo el bien. ¿Realmente quién puede recibir la salvación? ¿El bueno o el pecador? Pregunta. ¿Realmente quién puede recibir la salvación? ¿El bueno o el pecador? Aquel pecador digno de ir al infierno es quien puede recibir la salvación. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para que ellos sean justificados, santificados, salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La persona cuando reconoce que en Él está el pecado, que es digna de muerte, producto del pecado, ahí en el infierno, en el Seol por toda una eternidad, esa persona que reconoce su condición y dice: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador, esta persona puede recibir esta gracia maravillosa, la salvación a través de Jesucristo. Porque Jesucristo a eso vino al mundo, a salvar al mundo, como decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Todo aquel que ha creído en el unigénito, en el Hijo de Dios, es salvo, y el que no cree ya es condenado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. No somos nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestro esfuerzo. No es que yo me procure, me esfuerce para ser bueno, para cumplir la ley. ¿Qué tengo que hacer yo? Reconocer que yo no puedo, que no puedo cumplir la ley porque en mí está el mal, está el pecado. Es más, quiero hacerlo, pero no puedo, como decía el apóstol Pablo, porque en nosotros está el pecado. Si usted hoy reconoce su condición y acepta la palabra, que solamente a través de Jesucristo puede ser salvo, hoy usted recibe la salvación. Yo le insto en esta tarde que usted reconozca su condición, que en usted está el pecado, y diga: Señor, soy digno de muerte, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, aleluya, gloria al Señor, en la puerta, ¿cierto?, del camino para llegar a Cristo. Primero reconocer su condición y reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Por eso dice: ¿realmente quién puede recibir la salvación? ¿El bueno o el pecador? Aquel pecador digno de ir al infierno es quien puede recibir la salvación. Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo. Amén. Dios le bendiga, le doy gracias al Señor por esta segunda sesión. Hermoso tiempo, hermosa palabra de reflexionar, mirar nuestra condición y darnos cuenta que no podemos ser salvos por sí mismos, por nuestra propia capacidad. No podemos salvarnos a sí mismos, solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Bueno, le doy gracias al Señor por este tiempo. Ya hemos terminado la clase número 7 con el tema del mundo Satanás. Amén. Vemos cómo Satanás vino a engañar y cómo Satanás nos engaña. Satanás te dice: tienes que hacer el bien, tienes que ser bueno, pero la palabra dice que somos pecadores y reconocer nuestra condición. Cuando tú reconozcas tu condición, puedes alcanzar esta gracia maravillosa que es la salvación, este regalo de Dios, este don de Dios, a través de Jesucristo. Eso es la fe. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das de entregar tu palabra. Se estoy bendiciendo a cada uno, aquellas personas que han oído tu palabra, puedan reconocerte, puedan aceptar el Evangelio, puedan reconocer su condición y decir: Señor, ten misericordia de mí. Te reconozco, Señor Jesucristo, como el Señor y Salvador, porque solamente a través de ti podemos ir al cielo, solamente a través de ti, Señor, podemos alcanzar la salvación. Solamente a través de ti, Señor, nuestros pecados pueden ser limpios, Señor, a través de esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Será, si Dios permite, hasta el viernes a las 14. Voy a tratar de conectarme a las 14 horas, máximo 14:30 horas,
Nos reencontramos el viernes con el próximo tema. ¿Cuál será el próximo tema? Mira, le invito. La clase número 8, un tremendo tema, el sacerdocio de Melquisedec. Mire, buen, interesante tema para estudiar el día viernes. En el nombre del Señor, si Dios permite, nos juntamos, nos reencontramos el día viernes, 14 horas. Amén. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.